Y comenzaríamos con el primer bloque, como digo, sobre la crisis bancaria, porque este mismo viernes, o sea, antes de ayer, hemos conocido una nueva información, y es que el gran banco alemán de Deutsche Bank pues aparece con problemas, o aparentemente con problemas, porque ha caído en bolsa de una forma muy repentina, porque algunos activos financieros que se utilizan para medir el riesgo de las entidades o la probabilidad que tienen de impagar ha aumentado en el Deutsche Bank, y esto nos recuerda a lo que ocurrió hace muy poquito tiempo, pues no solo con el Credit Suisse, sino también con el Silicon Valley, entre otros bancos que han quebrado muy recientemente. Entonces es normal que haya preocupación, que haya riesgo, porque estamos hablando de un banco muy, muy grande. El Deutsche Bank no es como ni siquiera el Credit Suisse, ¿eh? Estamos hablando de un banco, luego ofreceremos algunos datos y que se verán en ilustraciones. Es un banco muy grande, y si tuviese de verdad problemas económicos, financieros, se viese expuesto al riesgo de la quiebra, las cosas se podrían tensar todavía muchísimo más. Yo no creo que vaya a ocurrir, porque las autoridades monetarias en el año 2008 aprendieron mucho y muy rápido sobre las crisis bancarias, de dejar caer a un gran banco de inversión, en este caso como era el Lehman Brothers. Entonces no creo que vuelvan a repetir esos errores, pero en cualquier caso está todo abierto, así que este fin de semana los bancos no cotizan en bolsa y no hemos podido saber cómo evoluciona el Deutsche Bank. Entonces veremos a ver en los próximos días cómo va evolucionando. Ya adelanto que Deutsche Bank no tiene una posición tan mala, tan deteriorada como la tenía Credit Suisse, pero también avanzo que en el tema de los bancos nunca se puede saber, porque todos operan al riesgo de la insolvencia, por no decir en plena insolvencia. Recordad que los bancos, su cometido es movilizar dinero que en realidad lo crean, y lo que hacen es financiarse a largo plazo, ¿no? Entonces, se financian a corto plazo, y lo que hacen es financiar a largo plazo. Eso es un problema, porque lo que ocurre es que en cualquier momento pueden perder la financiación, véase los depósitos, y no pueden deshacer su posición porque ya tienen invertido pues su cartera en movimiento que tienen que tardar en poder darse la vuelta, ¿no? Entonces es una forma de quedar atrapados. Los bancos, por definición, están en insolvencia. Lo que ocurre es que tienen pues siempre el apoyo público, como bien sabemos, como el Fondo de Garantía de Depósitos, sobre lo que hablaremos luego, que sin ese apoyo público todos los bancos habrían quebrado ya a día de hoy por esta convulsión en los mercados financieros, en los mercados bancarios. Entonces, bueno, por dejarlo ahí, porque vamos a ir desarrollándolo, la idea es realizar un breve repaso sobre lo que ha ocurrido en estas últimas semanas desde el colapso de Silicon Valley Bank, sobre el que tenemos un vídeo realizado en este mismo canal hablando en largo y en profundidad sobre ello, por si alguien quiere acceder a él y profundizar en este tema. Y vamos a ir avanzándolo hacia el presente, ¿no? Viendo qué ha pasado también con Credit Suisse y otros bancos estadounidenses, y qué está pasando con Deutsche Bank, o qué podría llegar a pasar, porque todo esto es muy reciente y, como digo, está todo abierto, ¿no? Entonces, voy a ir presentando ya pues estas diapositivas sobre las que me voy a apoyar para realizar la exposición. Empiezo con un gráfico que creo yo que es esencial para poder entender lo que está ocurriendo, ¿eh? Fijaos aquí que esta es la evolución de los depósitos en los bancos. En este caso sería para Estados Unidos simplemente, pero esto ha quedado extrapolado a todos los bancos del mundo occidental. Y es que desde que se subieron los tipos de interés en Estados Unidos y en el Reino Unido, ocurrió antes que en la eurozona, pero estamos hablando de mitad de 2022 para que nos hagamos una idea de forma aproximada. La gente ha ido retirando sus depósitos poco a poco, como ahí podéis ver, ¿vale? En el gráfico de abajo se ve más claramente cómo primero el aumento de los depósitos iba menguando, hasta que ya llegó un punto a partir de septiembre de 2022 en el que ya hay retirada neta de depósitos. Es decir, los bancos en su conjunto se estaban secando porque la gente quitaba sus depósitos. La pregunta es ¿por qué quitaban sus depósitos? ¿Por qué los retiraban? Y esto ha ocurrido, como digo, en todos los países. Pues porque los depósitos no ofrecen rentabilidad, ofrecen un poquito más que antes, pero claro, en un momento en el que los tipos de interés han subido tantísimo, invertir en cualquier otro activo financiero, como por ejemplo la deuda pública, pues sale mucho más rentable. Entonces, en vez de tener el dinero ahí criando malvas, generando telarañas en tu cuenta bancaria, pues lo sacas y inviertes en deuda pública, en acciones, en bonos, en cualquier otro activo que te pueda dar mayor rentabilidad que el que te da los depósitos, ¿no? Porque los depósitos llevamos muchos años con
rentabilidades muy bajas, los bancos no nos dan apenas dinero por tener nuestro dinero guardado en sus cuentas bancarias, y así sigue siendo, desgraciadamente, ¿no? Ha aumentado un poquito, pero están tardando mucho. Entonces es lógico, la gente dice, pues me llevo el dinero a un sitio en el que pueda rentabilizarlo y ganar más, ¿no? Entonces, el primer paso de esta crisis bancaria que vamos a ir desarrollando poco a poco, no me quiero extender demasiado ni profundizar porque ya tenemos un vídeo al respecto, pero sí necesito mencionar algunas cosas para contextualizarlo todo y para conectarlo con lo que ha ocurrido en Credit Suisse, sobre lo que no hemos hablado, y también sobre lo que ya está ocurriendo en Deutsche Bank, ¿no? En ese gran banco alemán. Entonces ahí tenéis, el primer paso fue, de forma muy resumida y simplificada, pues el colapso de varios bancos medianos de Estados Unidos, como Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic, ¿no? Esos bancos han, si no quebrado, han colapsado porque se les ha ofrecido una ayuda por parte de las autoridades monetarias. Algunos ya se ha gestionado su venta, otros no. Esto lo vamos a ver ahora a continuación, pero la clave del asunto es que ha ocurrido dos cosas novedosas, muy exclusivas, muy excepcionales por parte de las autoridades monetarias, y es que una, han garantizado los depósitos de todos los clientes del Silicon Valley Bank, porque ya hablamos en su día que esos clientes son sobre todo empresas tecnológicas, startups, que tienen muchísimos depósitos, no es como una persona que difícilmente llega a los 100.000 euros o a los 250.000 dólares, como en el caso del umbral de los depósitos asegurados por parte de las instituciones, sino que son grandes empresas que lo superan con creces. Ya hablamos de que más del 90% de los clientes de Silicon Valley Bank pues tenían muchos depósitos muy voluminosos, y aquí lo que ha ocurrido es que en vez de dejar que perdieran sus ahorros a partir de ese nivel, pues se ha rescatado a todos. Eso es cambiar las reglas del juego y revela que las cosas no están bien, no están controladas, ¿no? Por otro lado, tenemos también ese segundo movimiento, esa segunda maniobra es excepcional, que ya conocíamos, pero que desde luego en los últimos años no venía ocurriendo, sobre todo en los últimos meses, y es que la Reserva Federal ha puesto a disposición de todos los bancos, no de Silicon Valley Bank, sino de todos, ni de los quebrados o colapsados, sino de todos, un fondo de liquidez para permitir que cojan dinero, por así decirlo, de forma muy rápida, ¿vale? En un préstamo a un año, en unas condiciones muy, muy ventajosas, porque como garantía solo tienen que ofrecer su deuda pública a un valor nominal, no al de mercado, porque ya sabéis, ya lo hablamos en su día, que si estos bancos se pusiesen a vender sus bonos públicos en el mercado, los tendrían que vender a un precio mucho más bajo, porque los tipos de interés han aumentado. Entonces esto es una ayuda pública de libro a todo el sistema bancario estadounidense, y de nuevo es un cambio en las reglas del juego. Ahora veremos algunos gráficos en los que esto se verá mucho más claro, pero aquí quiero trasladaros pues eso, las noticias, ¿no? El Silvergate, el primer banco en quebrar en esta crisis bancaria, pero también que sucumbe en Estados Unidos, que sucumbe al colapso cripto, muy relacionado con las criptomonedas. Ya hablábamos en su día que una vez aumentan los tipos de interés y se reduce la liquidez en el sistema bancario, los productos que habían estado fortaleciéndose al calor de esta situación excepcional de bajos tipos de interés y de mucha liquidez eran sobre todo el mundo de las criptomonedas y el mundo de las startups, que son los primeros que han venido a tener problemas, ¿no? Como os decía, hay un vídeo muy extenso de unos 40 minutos en el que desarrollo el tema del Silicon Valley Bank, por si queréis profundizar en él, pero básicamente sería que invirtieron mucho en deuda pública, que era muy segura, pero no cubrieron sus posiciones, por si acaso aumentaban los tipos de interés, pensaban que no iban a aumentar, y aumentaron muy rápido, los aumentaron muy rápido por parte de las autoridades monetarias. Entonces eso le generó un problema contable que en el momento en el que la gente empieza a retirar sus depósitos, pues le genera un problema de liquidez que se traslada de solvencia, ¿no? Luego fue el Signature Bank, ¿no? Otro banco que ha quebrado o que ha colapsado, que se le está buscando todavía dar salida por parte de autoridades, lo cerraron, pero ahora están buscando a quién se lo endosan. Y el último banco así más o menos importante ha sido el First Republic Bank, que sí ha sido ya vendido a una serie de grandes bancos estadounidenses, ¿no? Todo esto con el ojo y la gestión y la regulación de las autoridades monetarias. Entonces las cosas están que arden en Estados Unidos, a pesar de que los últimos días pues se han tranquilizado las cosas, en parte por lo que he dicho, porque la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha intervenido y ha dado un respaldo
tremendo. ¿Qué tipo de respaldo? Ahora lo veremos con más detalles, ¿eh? Pero antes de eso, recordad esa noticia que os decía, que es excepcional, de que la Reserva Federal no solo va a asegurar los depósitos hasta los $250.000 por cada cliente de ese banco, sino que rescata todos los dólares independientemente de cuál sea la cuantía, la cuenta bancaria, ¿no? Esto es algo excepcional que incluso están barajando extrapolar al resto de los bancos, ¿no? Para que se vea que las cosas no están bien, están tensas, ¿no? Y esto es lo que os comentaba, ¿no? Ese anuncio de un programa, un plan de liquidez valorado hasta 20.000 millones de dólares, que como digo, en unas condiciones muy, muy ventajosas porque está chupado. Lo único que le piden a cambio a los bancos para darle este dinero es que le ofrezcan unos bonos públicos valorados al precio al que lo compraron, que era muy alto, ahora es muy bajo. Entonces eso es una ayuda de libro, es una barbaridad en términos de seguridad jurídica, ¿no? Aquí que se hablaba mucho de Ferrovial se va de España porque no hay seguridad jurídica, pues es que esto es muchísimo peor que cualquier cosa que se hayan podido imaginar quienes pensaran que en España no hay seguridad jurídica, porque cambiar las reglas del juego en la mitad del partido es una barbaridad. Por supuesto, todo para ayudar a la banca, ¿no? Entonces, aquí tenéis un gráfico en el que se ve bastante claro, en mi punto de vista, hasta qué punto está tensionado el mercado bancario. Todos los bancos, recordad, no solo estos que han colapsado y que han sido cerrados y algunos vendidos, sino que, fijaos que el conjunto de los bancos en el año 2023, como ahí podéis ver, han acudido a la ventanilla de descuento de la Reserva Federal, es decir, han acudido a obtener liquidez, dinero contante y sonante para que nos entendamos, en una cuantía superior a lo que ocurrió en el año 2008. Esto no quiere decir que estemos en una situación peor o que las consecuencias vayan a ser peores. Lo que quiere decir es que algo pasa en una cuantía y en una magnitud importante, en parte porque llevamos muchos años inundando los bancos financieros con mucho dinero, ¿no? Y cualquier entidad financiera, porque los bancos centrales han estado creando mucho dinero para comprar bonos. Entonces ahora hay mucho dinero ahí y entonces todo está magnificado, todo está sobredimensionado. Pero ya nos está diciendo muchas cosas. Por ejemplo, la cantidad de activos, el balance de la Reserva Federal, que sería pues la cantidad de dinero que ha puesto en circulación el Banco Central de Estados Unidos, que ha ido cayendo, porque recordad, en el momento que hubo tensiones inflacionistas, los bancos centrales dijeron vamos a intentar retirar dinero en circulación, creyendo erróneamente que eso era la causa de la inflación, pero bueno, este es otro tema. Y solo en un día pues han recuperado muchísimo, ¿no? Este es el gráfico de ese mismo día de cuando se habilitó ese fondo de liquidez y fijaos que es como dar marcha atrás, al menos en la cantidad de liquidez inyectada en el sistema bancario. Aquí lo tenéis desagregado y también actualizado, ¿eh? La primera semana sería esa primera barra en la que la parte amarilla es la ventanilla de descuento, la normal, la que suelen acceder los bancos en tiempos normales, pero claro, en unas dimensiones diferentes. Fijaos los meses anteriores, esa barra amarilla tan pequeña, y ahora en marzo de 2023, pues todo lo que ha aumentado. Eso quiere decir que los bancos han necesitado liquidez. ¿Por qué? Pues porque la gente, con miedo, con mayores facilidades para retirar el dinero de las cuentas bancarias, porque hoy día pues hay muchas aplicaciones, en tu propio móvil puedes retirar el dinero de una forma muy sencilla. Por miedo, por incertidumbre, están retirando sus depósitos debido al colapso de Silicon Valley, que ha sido muy sonado, y todo esto que estamos comentando. Y entonces los bancos han dicho, ostras, para poder devolver el dinero a la gente que me lo estoy pidiendo, necesito liquidez ya, en el momento. Entonces acuden al Banco Central estadounidense, que es el único que puede crear dólares a mansalva sin ningún tipo de limitación, ¿no? Entonces, fijaos que eso es la parte amarilla. La roja sería los préstamos y las facilidades que se le han dado a los bancos colapsados, y la verde, la parte verde, es ese fondo de liquidez excepcional que yo decía que está regalado, que es muy fácil acceder a él, ¿no? Pues ahí lo tenéis, lejos de bajar, en la última semana ha aumentado, ¿no? Lo que revela las necesidades de liquidez y de dinero por parte de los bancos estadounidenses. A pesar de ello, que creíamos, y yo comenté en el vídeo, que podía animar o podía empujar a la Reserva Federal a ir reduciendo los tipos de interés, a diferencia de eso, pues los ha aumentado en 0,25 puntos básicos, ¿no? También comenté en su día que ya cuando llevan una inercia y se habían comprometido a aumentarlo, era muy raro que lo fuese a dejar de hacer porque hubiesen quedado muy mal. Pero en cualquier caso, sí que sorprende que sigan en esa
sintonía de elevar y esa trayectoria de elevar los tipos de interés porque ha sido la causa de esta crisis bancaria. Ya veremos hasta dónde llega esta crisis bancaria, pero la causa ha sido que se han elevado los tipos de interés muy rápido. Esto no es ninguna sorpresa, esto desde una análisis post-keynesiano se sabía. Hyman Minsky lo dijo hace ya varias décadas, que si tú aumentas los tipos de interés en muy poco tiempo, pues las cosas se desequilibran en el mercado financiero, pero ahí lo tenéis, ¿no? Es verdad también que la Reserva Federal no ha anunciado o no ha sido muy decidida con sus declaraciones anunciando próximas subidas de tipos de interés. De hecho, lo que está anunciando es que ya el año que viene va a reducirlos, ¿vale? Ya veremos a ver si los reducen antes o no, pero el plan de la Reserva Federal, como ahora veremos, que va a afectar a todas nuestras hipotecas, para bien, ¿no? A las que están ligadas al tipo de interés variable. Como digo, vamos a ver lo que ocurre, pero de momento lo que tenemos es que incluso el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, que lo podéis ver en el gráfico, siguen elevando los tipos de interés. Mucho más tímidamente, ¿no? De una forma más tranquila, porque están esperando a ver qué ocurre con esta crisis bancaria. En sus declaraciones se intuye que ya están menos animados a seguir aumentando los tipos de interés, pero en esta semana los han aumentado. Como digo, poquito, con la boca pequeña y tal, pero siguen en ese ritmo, ¿no? Aquí podéis ver en este gráfico, como ya hemos comentado muchas veces, que esta es la única vez en toda la historia que se aumentan los tipos de interés tan rápido y en tan poquito tiempo, fijaos, como ya os comentaba, se está tratando de estudiar si esto de garantizar los depósitos a partir de ningún nivel, sino a todos los depósitos, se puede extrapolar al resto del sistema para contener esta crisis bancaria, ¿no? Para dar seguridad a la gente, porque pensad, la gente que tiene en Estados Unidos más de 250.000 en su cuenta bancaria, que no serán muchos, pero bueno, en términos relativos, pero son bastantes personas, pues dicen, pues yo lo quito, personas y empresas, dice, yo lo quito, lo retiro de aquí, entonces eso drena de liquidez el sistema y genera más problemas de liquidez a los bancos, ¿no? Entonces, aquí os traigo simplemente como curiosidad, que sobre esto ya hemos hablado mucho, pero hay estudios, y este lo he conocido hace poco, que realizan un análisis de todos los estudios empíricos que hay, y la conclusión es que aumentar los tipos de interés tarda mucho en hacer efecto. Esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero es que aquí hay otro estudio por si a alguien le interesa. Como digo, los enlaces estarán disponibles al finalizar y también en la cuenta del Twitter de Conocrítica, que lo va a poner y lo está poniendo TV Zurda. Y por si alguien quiere profundizar en ello, pero la clave del asunto es decir, ¿para qué demonios siguen aumentando los tipos de interés si ya la inflación no está dando tantos problemas porque han bajado los precios de la energía internacional? Es verdad que siguen aumentando un poco los precios de los alimentos, pero a nivel internacional ya que fueron la causa no había tanto problema. Bueno, muchas gracias Navi2002 por esa suscripción. Se agradece, nosotros nos ponemos muy contentos porque como sabéis este es un apoyo fundamental para la cuenta de Spanish Revolution. Fijaos, como os decía, la previsión de la Reserva Federal, que luego es imitada por el Banco Central Europeo, es que en el año 2024, ahí lo podéis ver, los tipos de interés oficiales ya habrían bajado al 4,3%, en el año 2025 ya estarían en el 3,1% y a partir de ahí su plan es que estén en el 2,5%. Es decir, ya hoy día están suponiendo y están previendo que van a bajar los tipos de interés. Ellos mismos, los únicos que pueden bajar los tipos de interés, ya están planificando que los van a bajar. Ya veremos hasta qué nivel. Pero hoy día los mercados financieros están bajando, están presuponiendo, están vaticinando, están apostando porque los tipos de interés van a bajar rápidamente y en menos tiempo, ¿no? Más cerca de la actualidad, no en 2024. Entonces, vamos a ver por dónde van los tiros. Ahora mismo los mercados financieros, como digo, creen que la cosa está muy mal y que van a tener que bajar los tipos de interés. De momento la Fed, la Reserva Federal, presupone que hasta 2024 no lo va a hacer. Como digo, esto acabaría extrapolándose también al Banco Central Europeo y también al Euribor, con lo cual pues mucha gente me sigue preguntando ¿cuándo? Porque están ahogados, claro, con las cuotas de las hipotecas a tipo de interés variable. ¿Cuándo van a bajar los tipos de interés? Y yo les digo, no sabemos, porque esta gente se rige por unos criterios que no estamos para nada de acuerdo y que son absolutamente locos y que están pensados para la élite y no para la mayoría de la población, pero ellos mismos ya vaticinan que, fijaos, para 2025 ya estarían en el 3%, lo cual sería una reducción considerable. Y todo esto es lo que ellos dicen, ya veremos
por dónde van los temas, ¿no? Dónde van los disparos. Fijaos aquí que la salida de depósitos que os estaba comentando en Estados Unidos no le ocurre a todos los bancos por igual. Esto es algo que podíamos imaginar, pero con datos de la propia Reserva Federal, que expone aquí Joe Politano, que os recomiendo seguir porque tiene análisis muy interesantes, pues veis que son, a pesar de que se ha perdido en términos conjuntos, en términos generales, bastantes depósitos, el sistema bancario, los grandes bancos han ganado depósitos. Ahí lo tenéis, 66.000 millones de dólares. Y son los pequeños bancos y bancos extranjeros los que están perdiendo depósitos. Aquí, como sabéis, en el capitalismo pues ganan los fuertes. Los fuertes se comen a los pequeños y esto no es ningún tipo de excepción, ¿no? Y ahora aquí, para ir comentando y ya pasando al tema de Europa y salir de Estados Unidos, fijaos que hay un análisis que se ha publicado ahora, pero que en realidad llevaba tiempo desarrollándose. Se ha publicado porque es excepcional el momento y han querido sacarlo. Y ellos hacen un análisis, esos investigadores, sobre la situación financiera real de los bancos estadounidenses. Y es que, claro, ya os comentaba, si aumentan los tipos de interés y tú te quieres deshacer de tus bonos públicos, pues como son renta fija, es decir, ya se sabe lo que va a dar, porque eso es un pacto que se hizo en su momento, si te los quieres quitar de en medio y obtener liquidez, los tienes que bajar de precio muy rápido. Si alguien quiere entender esto bien, yo digo que en el otro vídeo lo expliqué con más detalle, no me quiero extender aquí, pero la clave sería que ahora mismo, si los bancos quisiesen vender su deuda pública, que ha caído mucho de precio, pues lo que ocurre es que tendrían que registrar pérdidas. ¿Cuántas pérdidas? Pues en este análisis que tenéis a disposición, es público, podéis ver que se dice que si la mitad de los depositantes estadounidenses retiraran sus depósitos de sus cuentas bancarias, quebrarían 190 bancos, ¿no? Algo que tampoco nos debería sorprender, porque como ya avanzaba al principio, la propia naturaleza del banco es ser insolvente. Entonces, si la gente retira sus depósitos en cantidades importantes, ningún banco sobrevive a eso, porque viven apalancados, viven sobre deuda. Por eso, siempre hemos comentado que no tiene sentido que sean bancos privados. Si necesitan lo público siempre para sobrevivir, y ese fondo de garantía de depósito y ayuda de liquidez cuando las cosas van mal, ¿qué sentido tiene que sean privados? Deberían ser públicos porque al fin y al cabo necesitan de lo público para vivir, ¿no? Entonces esto es lo de siempre. Los bancos privados hacen negocios y se lo quedan para ellos. Cuando tienen problemas, las pérdidas para todos, ¿no? Y aquí en este gráfico podéis ver un poco de hasta qué nivel o hasta qué punto es importante esta crisis bancaria, ¿eh? En el año 2023, como veis, el conjunto de los activos quebrados que se han perdido, pues está casi al nivel de 2008. Ya os digo que esto tiene una magnitud muy importante porque en 2008 se ha inyectado mucho dinero en el sistema financiero, entonces todo es mucho más grande, pero en cualquier caso sí nos da una imagen de lo que estamos hablando, ¿eh? Vamos con el segundo punto de esta crisis bancaria, que es el contagio a Europa o al menos a Credit Suisse, ¿no? Un banco que, como ya sabéis, era el segundo más importante de Suiza y que ha tenido que ser intervenido por el Banco Central Suizo y que al final ha sido comprado por el primer banco suizo, que es UBS, solo por unas cantidades muy pequeñas y con el apoyo del Banco Central. Es decir, que ha salido ganando claramente UBS, tiene ahora muchísimo más tamaño, tiene una ayuda, un apoyo por parte de las autoridades y bueno, así cualquiera, ¿no? Esto nos recuerda mucho a cuando el Santander compró el Banco Popular en España por €1, ¿no? Pues esto es algo muy parecido. Además que tiene equivalencia y paralelismo porque Credit Suisse no es un banco que tenga un modelo de negocio parecido al de Silicon Valley Bank y que por eso ha quebrado, sino que esto viene de largo. Credit Suisse tenía problemas de hace bastante tiempo por su modelo de negocio, por sus inversiones arriesgadas, por sus escándalos públicos, financieros y económicos que ahora comentaré. Y entonces, claro, en un momento de incertidumbre en el que la gente dice, Dios, esto está cayendo, ¿será como 2008? Y dice, ostras, pues Credit Suisse lleva mucho tiempo en problemas, pues yo lo retiro de ahí, retiro mis depósitos de ahí. El primero en hacerlo fue su principal accionista, que dijo, de Oriente, ¿no? Dijo que creo que tenía más de un 10% del capital, dijo, yo no voy a reinvertir en Credit Suisse, y eso dispara las alarmas, claro, si tu principal accionista se retira, dice, ostras, las cosas van mal, yo retiro mi depósito y colapsó en cadena, ¿no? Y ahí es donde pues tuvo que intervenir la autoridad pública suiza.
con esta compra por parte de UBS, como digo. Y aquí tenéis un poco los titulares de esos escándalos a los que yo me refería y que explican un poco pues esa pérdida de credibilidad y de posición y de estatus que tenía Credit Suisse, ¿no? Por un lado, en la época de la pandemia, el presidente pues fue pillado vulnerando y violando las restricciones anti-COVID. Eso tuvo un impacto, claro, Suiza no es España. En el momento en el que este tipo de cosas ocurren, la gente tiene una opinión mucho más negativa sobre quién ha vulnerado las reglas. Como digo, eso juega una mala pasada a la imagen del banco. También una gran filtración a gran escala reveló que Credit Suisse tenía cuentas de clientes de alto riesgo, clientes delictivos que utilizan, bueno, Suiza no es ningún secreto que sea una guarida fiscal, que es utilizada por mucha gente para evadir impuestos o al menos eludirlos, ¿no? Y para blanquear dinero y tal. Entonces Credit Suisse se llevaba la copa ahí, ¿no? Y aparte de acciones mucho más delictivas que evadir impuestos como tráfico de droga, aquí lo tenéis, todo esto verificado y publicado. Entonces la imagen de Credit Suisse os podéis imaginar que no era la mejor ni mucho menos, claro, era la que se merecía. Y por último también un grupo de inversión de Archegos que, bueno, acusado de fraude y de manipulación, que tenía muchos vínculos con Credit Suisse, ¿no? Entonces, bueno, eso para que entendáis por qué ha caído Credit Suisse el primero y no otro banco, porque ya tenía muy mala reputación y dicen, pues este será el primero en caer. Y efectivamente se produce lo que en economía o en las ciencias sociales se conoce como profecía autocumplida, que sería, oye, yo profetizo algo y luego se cumple porque lo he profetizado, ¿no? Porque si yo digo Credit Suisse va a quebrar y convenzo a todo el mundo y todo el mundo saca el dinero de ese banco, quiebra, pero porque yo he lanzado el mensaje, no necesariamente porque Credit Suisse tuviese problemas. Aunque los tenía, luego veremos un gráfico en el que Credit Suisse tampoco era muy rentable, tenía problemas de rentabilidad, de capital, de garantía de depósito, súper importante, porque las autoridades suizas no son las de la eurozona. Suiza no está en la eurozona, tiene otro tipo de regulación, ahora veremos las implicaciones, y tenían menos depósitos garantizados, entonces mucho más miedo a la gente. Ostras, que a lo mejor pierdo mis depósitos, los retiro ya. Eso en Europa pues no tiene tanta fuerza porque aquí hay muchos más depósitos garantizados, ¿no? Luego lo comentamos. Lo que sí ha ocurrido y que ha sido un estallido y que ha afectado a Deutsche Bank de momento ha sido lo siguiente. Creo que más o menos sabes que cuando un banco colapsa, pues se le puede rescatar desde fuera y que quede impoluto, que es lo que se hizo mayormente en la crisis del año 2008, que se conoce como un bailout en inglés, que es un rescate desde fuera, o se puede producir un bail-in, que sería un rescate desde dentro, es decir, que los propios propietarios, dueños, los que han invertido en el banco, ponen su dinero, palman y se rescata, o ese dinero sirve para devolverle la cuantía a los depositantes, ¿no? Entonces, lo normal cuando se hace esto es que primero palmen la pasta los propietarios, los accionistas, porque son los mayores interesados, los que más dinero ganaban en los momentos de bonanza, y después ya sí perderían, si no hubiese suficiente dinero, claro, para devolver el dinero a los acreedores, a los depositantes, etcétera, etcétera, sería que quebrarían las personas que tuviesen deuda subordinada. Concretamente, dentro de toda esa deuda subordinada, los que se llaman cocos, que es una especie de producto financiero mitad acción, mitad deuda, ¿no? Es más arriesgado porque buscan más rentabilidad. Pero en cualquier caso no me interesa detener mucho en esto, que sería técnico. La clave del asunto es que primero perderían, como ahí veis abajo, los accionistas, y el siguiente paso serían los cocos, los que tienen esa deuda mixta, ¿no? ¿Qué pasa? Que Suiza ha hecho algo raro, ha hecho algo excepcional, que es que palmen toda la pasta los del segundo peldaño, pero los del primer peldaño no, porque de 7.000 millones de euros que estaba valorado pues las acciones, ¿no? La propiedad de este banco al final se ha quedado en 3.000, tendría que haber bajado a cero, porque como digo tendrían que haber puesto todos los accionistas dinero para rescatar al resto de acreedores, pero no, por algún motivo desconocido, al menos por mi parte, pues no se ha rescatado a los propietarios de los cocos, pero sí se ha rescatado a una parte de los accionistas, una parte de su volumen. Entonces, esto ha hecho que salten las alarmas en todo el mundo, concretamente en la eurozona, porque claro, el pacto que hay, el pacto
tácito, pero también recogido por las propias normas de la supervisión bancaria, es que si un banco va a quebrar y tú tienes deuda subordinada, tú no palmas primero palma la pasta los accionistas. Entonces eso es lo que ha hecho cundir el pánico en toda la eurozona. Han dicho la gente que tenía este tipo de deuda, ostras, que como quiebre los bancos, yo voy a perder dinero y los accionistas no. Entonces yo ahora voy a vender este tipo de producto a un precio más alto, porque tiene un mayor riesgo, porque puede que yo palme dinero. Y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Con la deuda híbrida, esto que digo de los cocos, y también otro tipo de deuda que se ha visto amenazada, pues ha caído en todos los bancos por ese miedo que yo decía, ¿no? Entonces eso genera un problema para empezar para los propios bancos, porque si quieren seguir financiándose les va a salir más caro. Ya el financiador va a decir, sí, yo te doy dinero en deuda subordinada, pero mucho más cara, porque es que si yo voy a palmar antes que los accionistas, remunéramelo bien, compénsame bien, ¿no? Entonces esto aquí ha afectado a un nivel general, aquí lo tenéis, pues se ha disparado el precio de esta deuda subordinada que incrementa los costes de financiación y que luego seguro que es trasladado también a los préstamos hipotecarios y a otro tipo de préstamos a las familias y empresas. Y los grandes bancos se han tenido que poner de acuerdo entre sí, y hablamos de todos los grandes bancos centrales, los de la eurozona, el Banco de Japón, Estados Unidos, el de Suiza, el de Reino Unido, para garantizar liquidez en operaciones internacionales, ¿no? De cambio de divisas. Es un nuevo apoyo, un nuevo manguerazo de liquidez y de facilidades para que los problemas no sigan profundizándose, ¿no? De hecho, hasta Europa está estudiando ahora, a saber hasta qué punto llega esto a buen puerto, pero estudia también reforzar los depósitos. Ya sabéis que en la eurozona todos tenemos garantizado hasta 100.000 euros, al menos en teoría, por unidad de cuenta, ¿no? Por cuenta bancaria y por persona. Entonces, para dar seguridad y para que la gente que tenga más dinero no diga, pues quito mi depósito, pues Europa también dice, ostras, que a ver si esto nos va a llegar a nosotros, vamos también a hacerlo de Estados Unidos. Lo están pensando, esto no se ha hecho, ¿eh? Y aquí llegamos ya al tercer punto, que será la parte final de esta exposición, que sería lo que ocurrió el viernes pasado con Deutsche Bank, ¿no? ¿Por qué Deutsche Bank? Ahora lo vemos, ¿no? Pero la clave fueron los cocos, ¿no? Los cocos se disparan, eso es un encarecimiento de la financiación por parte de bancos. El Deutsche Bank, ese banco grande alemán, pues también ha sido visto afectado por ello. Y por motivos que no es fácil decir, este banco ha sido el que se ha puesto en la diana por parte de los inversores financieros, ¿no? De decir, este puede que sea el próximo a caer. A pesar de que es mucho más grande que el Credit Suisse, que tiene unos ratios de solvencia, de capital y de liquidez mayores y que los depósitos los tienen más garantizados. Pero ahora veremos por qué podría ser esto, ¿eh? Fijaos que no solo ha perdido Deutsche Bank, también ha perdido el resto de bancos europeos, y esto, claro, quedó en el viernes, no tenemos información todavía. Esta semana que entra va a ser decisiva para conocer hasta qué punto esto va a tener un impacto en las cuentas de los bancos europeos, ¿no? Aquí tenéis la cotización del Deutsche Bank, claro, en el 2023 ha caído un 8% el viernes pasado, que tampoco es que sea muchísimo, pero sí, claro, si lo comparáis con lo que lleva cayendo desde el año 2007, pues es mucho. Y esto, Deutsche Bank tuvo muchos problemas después de esa crisis del año 2008, en los años 2015-2016 incluso se pensaba que iba a tener que ser rescatado. Tuvo una reestructuración, pero claro, esa mala fama, eso queda ahí, ¿no? Dice, bueno, a mí me ha dicho Deutsche Bank que ha rehecho su modelo de negocio, pero ¿y si me está mintiendo? Yo no lo sé, es difícil llegar a saberlo, porque es verdad que también es muy fácil hacer trucos de contabilidad creativa y maquillar un poco las cuentas. Recordemos que Lehman Brothers, el mismo día que quebró, tenía una calificación máxima por parte de las agencias de calificación, ¿no? Entonces, es verdad que los tiempos han cambiado y es diferente la supervisión y la regulación, pero en cualquier caso, fíjate tú, ¿no? Fíjate tú de un banco que ha tenido, pues como os digo aquí, multas, sanciones por manipular el tipo de interés, por escándalos políticos, escándalos económicos, un poco como lo de Credit Suisse, a menor escala seguramente, pero con inversiones muy arriesgadas en otra parte del mundo que le salieron mal. Entonces, esa mala fama no se quita fácilmente. Entonces, es lo que podría explicar que Deutsche Bank, que a pesar de que en los últimos años, como aquí podéis ver, los resultados han sido positivos, han tenido beneficios, pero claro, son muchos números rojos a lo largo de los últimos 10 años.
Entonces no es fácil que te fíes de él, ¿no? Podría ser ese motivo, podría ser otro, ¿eh? Aquí habría que estudiar con profundidad por qué demonios los inversores financieros se han fijado en Deutsche Bank y le han atacado, porque es eso, básicamente, ¿no? Atacar o tener miedo y retirar los depósitos y pedir mayor financiación por los cocos y por otro tipo de productos de cobertura. Pero fijaos, este gráfico sí que me parece interesante que le echéis un vistazo. Credit Suisse, que ese es el banco que está rodeado ahí, tenía, pues ahí lo podéis ver, una rentabilidad negativa, tenía problemas y por eso, y tenía muy pocos depósitos garantizados, por eso está a esa parte izquierda y baja del gráfico. En cambio, Deutsche Bank, que lo tenéis en medio, no sé si lo podéis ver bien, pues tiene bastante rentabilidad y también tiene bastantes depósitos garantizados, con lo cual no está en una situación muy delicada, no parece que sea el principal blanco, hay bancos que están peor. Por si os interesa, BBVA y Santander tienen todavía mejores ratios de liquidez y de rentabilidad y también de garantía de depósitos, por lo que os comentaré ahora a continuación, ¿no? Fijaos, lo que yo os comentaba, estos son los CDS, que es el producto que se suele utilizar para ver hasta qué punto un banco puede quebrar o no. Es como, oye, si vaya a quebrar, voy a cobrarte mucho más por cada cobertura, ¿no? Entonces eso se ha disparado en el Deutsche Bank en solo un día. No se ha disparado mucho en comparación con, por ejemplo, aquí lo tenéis, por ejemplo, el Credit Suisse, ¿vale? Credit Suisse sería la línea azul, se disparó muchísimo, ¿vale? Era un punto de mira clarísimo. En el Deutsche Bank se ha disparado, pero tampoco algo exagerado, no tanto como Credit Suisse. De hecho, hay algunos como Unicredit que se le ha disparado todavía más, pero es un banco más pequeño del que se habla menos, ¿no? La caída en bolsa ha sido relevante, aquí lo tenéis, ¿no? No solo Deutsche Bank, también han caído otros bancos. Esto en viernes, no podemos tener datos del futuro. Y ahora vamos a contextualizarlo. Buscad aquí Deutsche Bank. Pues está en la parte de Europa, en la parte de Alemania, y es muy grande. Es un banco muy grande. Entonces, esto puede tener repercusiones muy importantes. Como digo, no creo que las haya, porque las autoridades monetarias van a hacer lo que sea para que no haya un Lehman Brothers del año 2008. Pero sí que estamos hablando de bancos muy importantes y las cosas están cambiando. Las reglas del juego ya por el momento están cambiando. Así que, no lo he dicho antes, pero cuando los cocos empezaron a aumentar de financiación y de costes, porque en Suiza se les había cortado la cabeza, el Banco Central Europeo hizo un comunicado y dijo, no os preocupéis que aquí en la eurozona primero van a palmar si hay algún problema los accionistas y luego los cocos, ¿no? Para tranquilizar el mercado. Pero en términos de Europa, de comparación entre bancos, aquí tenéis, el Deutsche Bank es el octavo, ¿no? Si no he contado mal, sí, el octavo banco más grande. Entonces, estamos hablando de un banco muy grande, un gigante bancario. Un banco más grande que algunos bancos como por ejemplo el BBVA, ¿no? Entonces, cuidado con lo que puede ocurrir. Y ahora, para terminar, ¿qué pasa en España? En España tenemos motivos para preocuparnos, ¿por qué pueden estar en mejor situación? La verdad es que, tal y como hemos mostrado en el gráfico anterior, los bancos españoles, según lo que ofrecen en su propia contabilidad, según lo que ofrecen los supervisores bancarios, están en una mejor posición. En parte por lo que aquí tenéis en este gráfico. En parte porque su modelo de negocio suele ser conceder créditos. Entonces, aumentar los tipos de interés les suele venir bien porque van a cobrar más por las hipotecas, por los préstamos, por ese aumento de pago de intereses, y al mismo tiempo no están incrementando la rentabilidad que ofrecen por los depósitos, que es la línea verde en este gráfico. Aparte de que los años anteriores, producto del oligopolio bancario español, pues nos han inflado, o sea, nos han sableado a comisiones por cualquier cosa, por tener una cuenta bancaria, por realizar no sé qué transferencia. Entonces, están en una buena posición, en parte porque nos han sableado a los clientes y a los ciudadanos, ¿no? Más que el resto de países. Tenemos otro vídeo en este mismo canal analizando la comparación, y en España nos sangran y nos roban los bancos mucho más que en otros países de nuestro entorno. Entonces es normal que luego tengan una mejor posición para enfrentarse a este tipo de problemas, ¿no? Sí es verdad que hay algunos bancos que han caído, ¿eh? Por ejemplo, Bankinter o Sabadell. Esta es la caída en bolsa de Sabadell desde que se inició esta crisis bancaria, y estamos hablando de una cantidad importante. Todos los bancos se están cayendo, pero Sabadell más que ninguno.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues de nuevo ese nerviosismo, esa incertidumbre, ese miedo, dice, al final acaba canalizándose en alguien. Dice Sabadell, que es el más debilitado, ¿no? Y es, si los rumores corren, como ahora con las nuevas tecnologías, como decía, es más fácil retirar depósitos y tal, pues puede que sea el siguiente en sufrir un golpe, ¿no? Pero puede que no. Esto, como os digo, está abierto a todo. Y aquí ya solo por terminar, 2 diapositivas más y terminamos, que sería el crédito ya está viéndose afectado, los bancos ya no conceden tanto crédito, en parte porque la gente no lo pide, pero claramente tiene que ver con que los tipos de interés están más elevados, entonces la financiación es más cara. Y ahora que los cocos ha aumentado su coste, como digo, todavía les va a salir más caro a los bancos endeudarse. Por lo tanto, si conceden crédito, lo van a conceder más caro, ¿vale? Eso es lo que se prevé. Y esto ya casi como curiosidad, un gráfico en el que podéis ver cuántos depósitos están garantizados con respecto al total que hay. Y España lo tenéis por ahí. España, si os podéis fijar bien, está en el 0,61%. ¿Vale? De todos los depósitos que hay, el 0,61 está garantizado. Es poquísimo, pero eso es lo normal, como os digo. Los bancos funcionan de forma insolvente. Entonces, que garanticen los depósitos, pues tampoco va a cambiar mucho la cosa, porque si hay estampida bancaria, si la gente desconfía de un banco y retira sus depósitos, hasta luego el banco. Da igual. Hombre, si tuviese garantizado el 100%, pero entonces no podría realizar una actividad económica rentable, ¿no? Así que, pues, por terminar con esto, me voy a poner aquí para que me veáis. A modo de conclusión de lo que hemos visto es que es pronto todavía para analizar el tema y sacar conclusiones, pero Deutsche Bank parece que ha sido puesto ya en la diana y vamos a ver hasta qué punto puede resistir, a diferencia de lo que ha hecho el Credit Suisse, ¿no? Deutsche Bank está en una mejor posición, eso le permite en términos de capital y también en términos de garantía de depósitos y de liquidez de enfrentarse a estas turbulencias, pero podría ser que no. Entonces, en ese caso, de nuevo veríamos a un nuevo Banco Central, en este caso el Banco Central Europeo, tener que dar una ayuda importante a este banco y, por extensión, al resto de bancos, como ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Ya comenté en su día que en Estados Unidos la regulación ha sido más laxa por culpa de una modificación legislativa aplicada en el año 2018 por la administración Trump, de Donald Trump, y eso, claro, eso dejó fuera al Silicon Valley Bank de la vigilancia más estrecha por parte de las autoridades, y es lo que puede explicar que Silicon Valley Bank y otros bancos medianos pues hayan tenido tantos problemas, ¿no? Por negligencia, por irresponsabilidad. No sabemos hasta qué punto en otras partes del mundo, como en la eurozona, se ha hecho diferente y los bancos están más sólidos. Acorde a los libros, sí, pero claro, el Credit Suisse ha caído y estamos hablando de un banco con más de 100 años de historia, ¿eh? No estamos hablando de cualquier banco. Así que todo está abierto, lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos más datos, veremos a ver en los próximos días qué es lo que va ocurriendo, pero desde luego esto está abierto totalmente y podemos esperar cualquier cosa.